Hola, bienvenidos a un nuevo vídeo. En esta ocasión les traeré el unboxing y las pruebas del micrófono Lavalier, que es un micrófono corbatero con entrada USB tipo C. Ahora están escuchando mi voz a través del micrófono Lavalier, puesto que el audio que grababa el micrófono de la cámara era bastante malo. Continuemos con el unboxing. Como pueden ver, es un unboxing bastante sencillo. Viene en una caja muy sencilla y muy delgada. Lo bueno y lo que se agradece bastante es que viene con un estuche de tela, una tela gruesa, el cual nos ayudará a llevar nuestro micrófono de una forma más cómoda y sin tener que arruinarlo. Como podemos ver, aquí está el pequeño micrófono que viene con una esponja anti-pop. Viene también con su gancho para sujetar a la corbata. Es un gancho bastante duro, pero tiene que ser así para que no se nos resbale y no meta ruido. Viene con su sujetador en Scratch, el cual se agradece bastante. El cable es de 1.8 metros. Aquí está, esta es la entrada USB tipo C. Ahí lo podemos ver. Y algo que se agradece bastante también es que podemos retirar este sujetador que viene con el micrófono, puesto que algunas veces incomoda bastante, entonces lo podemos retirar. Es un micrófono bastante económico, puesto que cuesta aproximadamente $8. Procederemos a ver en el video la diferencia entre el audio de la cámara y el audio con este micrófono lavalier. Este es el audio captado a través de la cámara. Este es el audio captado a través del micrófono. Como pueden observar, el momento en el que conectamos el micrófono hace un ruido bastante extraño, pero es normal, es debido a que se está cambiando de micrófono. Este es el audio a través del micrófono de prueba de clic del mouse. Y este es el audio de prueba de clic de la cámara. Como pueden apreciar, la diferencia es enorme entre el micrófono de la cámara y el micrófono lavalier. Este es el audio normal que causa el micrófono de la cámara. En este momento podremos apreciar otra vez el ruido extraño que hace cuando conectamos el micrófono, pero que es totalmente normal puesto que estamos cambiando del micrófono de la cámara al micrófono externo. Este es el audio que capta el micrófono lavalier a la altura de mi pecho, colocado con su pinza. En resumen, podemos llegar a la conclusión de que este es un micrófono el cual vale totalmente la pena comprar o adquirirlo, puesto que al tenerlo ves inmediatamente la diferencia que hay entre el tenerlo y el no tenerlo. Y si tú estás pensando hacer un video o algo así, este realmente es una herramienta la cual te va a dar una calidad superior. Pero continuemos con las pruebas, veremos cómo graba el micrófono cuando ponemos música o videos con el celular. Comencemos con la película. Hola, en este video les traeré el resumen de la película Kong vs Godzilla, en nuestra nueva sección del canal Tus películas con Fidix, en las cuales traeremos los mejores resúmenes de sus películas favoritas. Comencemos con la película. ¡Cállese y tome mi dinero! La película inicia mostrando un día en la vida típica de Kong, en la cual está durmiendo en alguna parte de la selva, se levanta, se rasca el trasero y después pasa a tomar una duchita. Inmediatamente la película salta mostrándonos a una pequeña niña sordomuda llamada Gia, la cual le entrega un muñeco artesano.
Y continuando con las pruebas, la última prueba que nos faltaría hacer es la de la prueba del antipop. Pape pipo pu. Pape pipo pu. Y hasta aquí el video de hoy, espero que les haya gustado, si es así suscríbanse y déjenos un buen like. Hasta la próxima.